Bienvenidos a este episodio donde exploraremos un tema fundamental en la práctica profesional, la ética en la enfermería. La ética en esta disciplina no solo nos guía en el comportamiento y las decisiones del personal en la enfermería, sino que también protege la dignidad, los derechos y el bienestar de los pacientes. Muy buenas tardes, nos encontramos con nuestra querida maestra Mercedes Graciela Villa. Maestra, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Maestra, ¿le gustaría platicarnos un poco más acerca de usted, su profesión, estudios? Bueno, yo soy enfermera, soy licenciada en enfermería, tengo una maestría en administración de recursos humanos y tengo un doctorado en educación. Doy clases aquí en la escuela del Ángeles, doy ética profesional, ética y bioética, y doy evidencia científica en enfermería, también doy en los posgrados de clase, estructura y redacción de textos científicos, y doy una clase de gestión del talento humano, que habla más de recursos humanos. Pues eso es lo que es las clases que doy aquí en la escuela. Son bastantes, Miss. Ahorita nos vamos a enfocar un poco más en ética y bioética. Y antes que nada, quería preguntarle, ¿qué es la ética en enfermería? Bueno, la ética en enfermería es cómo nos comportamos nosotros o cómo nos manejamos dentro de la institución, ¿sí? ¿Cuáles son esos valores, esa moral, esos principios que debemos de tener dentro de la institución para que todo fluya, para tener ese respeto y esa capacidad de poder atender y dar ese cuidado a nuestros pacientes? Miss, la ética en enfermería aplica nada más a nosotros, bueno, a todo el personal de enfermería, o nada más a cierta persona como enfermeros. De hecho, no nada más al profesional de enfermería. La ética, la bioética y en el área de la salud aplica a todo el que está en el área de la salud: médicos, enfermeras, químicos, nutriólogos, fisioterapeutas, todos los que están involucrados en el área de la salud y en instituciones tienen que tener esta formación ética para poder tratar a los pacientes. Bueno, en realidad una formación ética la tenemos porque vivimos en sociedad, pero dentro del hospital, ¿cómo nos debemos de guiar hacia nuestros pacientes? Entonces no nada más es con enfermería, sino que tiene que ser todo el equipo de salud que debe estar enterado y capacitado. Desde el personal de limpieza, entonces. Todos estamos incluidos, sí. El personal de salud. Sí, todos. Muy bien. ¿Y qué entendemos como ética profesional? La ética profesional es eso mismo, son los valores que nosotros debemos de llevar hacia nuestro centro de trabajo, ¿no? ¿Cómo nos debemos de comportar en nuestro centro de trabajo? Ya lo decíamos con la ética en enfermería. ¿Cómo nos debemos de comportar en una institución, en un centro de salud, con el paciente, en su casa, donde profesionalmente hablando? Ahora, la ética profesional va con todas las profesiones. Ya no estamos hablando nada más del área de la salud. Ingenieros, abogados, arquitectos, todos deben de tener una ética profesional. Muy bien. También tenemos entendido que la ética se guía por algunos principios. Principios, sí, claro. Justicia, autonomía, maleficencia y no maleficencia. ¿Cuál es la diferencia entre ética y la moral? Bueno, la moral es lo que socialmente podemos entender, ¿sí? Cómo vamos o cómo nos dirigimos hacia lo que hacemos, ¿no? Esto viene desde nuestra familia, cómo nos criaron, etc. La ética va de la mano con la moral, siempre van a ir juntas. No hay una diferencia no va a haber que me voy a guiar con la moral de un lado y me voy a guiar con la ética del otro, no. Siempre deben de ir juntas.
Entonces, la moral y la ética van de la mano, ¿no? Uno nos dice cómo nos tenemos que comportar y cómo tenemos que ir al final de cuentas. Y todos estos valores que tenemos desde la familia, desde nuestra niñez, y cómo los vamos a llevar hacia nuestro trabajo y cómo es que nos vamos a comportar en nuestro trabajo, ¿no? Sí, nos había comentado. Y en la sociedad, pues, en general. En general. De hecho, sí, creo que ya nos había comentado una vez acerca de la moral. ¿Qué pasa cuando nosotros como profesionales de la salud no podemos llevar la ética y la moral de la mano, y nada más lo moral, lo que traemos de nuestro familia? Como lo decía, moral pues son principios que ya tenemos, ¿no? Pero cuando se junta con la ética, debemos de entender que, por ejemplo, nosotros vamos a ir a un trabajo. Bueno, estoy poniendo mucho el ejemplo de un trabajo, pero la ética puede ser socialmente, no nada más en los trabajos se da. Pero bueno, si yo voy a un trabajo y ya tengo algunos principios morales, entonces, pero tengo que ver también los principios de toda la gente, que no va a ser los mismos que yo tengo. Entonces, de ahí viene la ética. ¿Cómo me voy a comportar? Yo no le puedo decir al paciente, no, usted se tiene que comportar de esta manera porque a mí me lo enseñaron así. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Mejor entender. O sea, de eso se trata, de entender qué es lo que tiene el paciente, cómo se está comportando y cómo lo puedo ayudar yo. No obligarlo a que tenga mis mismos principios, mis mismos valores, no, sino qué es lo que tiene, qué principios y valores tiene él, y yo poder entenderlo de esa manera. Ok, me comentaba que siempre tienen que ir de la mano, la ética y la moral. Sí. ¿Hasta qué punto las podemos separar? No se pueden separar. Bueno, yo tengo mis principios morales, ¿no? Pero yo me voy a comportar, no se van a separar de mí, ¿sí? O sea, un ejemplo, si yo pienso que el aborto está mal, ¿sí? Pues no se va a separar de mí eso, ¿no? Es algo que yo ya tengo, esos son mis principios, es dentro de la moralidad en la que yo me conduzco, pero no por eso voy a llegar con un paciente a reclamarle, a recriminarle eso, ¿no? Ahí va la autonomía del paciente y la justicia y la igualdad que debo de tener con los pacientes, ¿no? Son principios éticos que tengo que tener muy presentes. Yo tengo unas ideas, tú tienes otras ideas, pero no por eso voy a hacer que cambie. Okay. ¿Y cuál es el papel del código deontológico de enfermería? Pues es cómo nos debemos de comportar, ¿sí? Cómo nos debemos de comportar, cómo debemos de llevar esta dignidad de nuestro paciente, ¿sí? ¿Cómo es que tenemos que llevar una dignidad de nuestro paciente? ¿Qué le tenemos que hacer? ¿Sí? Y, por ejemplo, en este caso, ¿basta seguir el código para actuar éticamente? No, también lo tenemos que creer. O sea, una cosa es qué es lo que pensamos, pero debemos de entender que estamos en una institución y estamos en un lugar donde hay gente que piensan de una manera muy diferente a nosotros. Entonces ahí es como nos tenemos que comportar, ¿no? Éticamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer hacia esos pacientes? No, lo vuelvo a decir, no inculcar lo que yo pienso, sino ver que toda esa gama que hay de personas y cómo piensan y qué es lo que piensan, etc. Y no solo decirlo, sino también actuarlo. Actuarlo, exactamente, sí. Sí. Miss, está todo muy interesante. Podemos pasar a otro tema que nos tiene también un poco intrigados a ciertas personas, sobre los dilemas éticos comunes. No sé si mi compañero... Sí, la enfermería enfrenta decisiones complejas cada día. Aquí, pues, una de las preguntas sugiere que en la práctica, ¿cuáles serían algunas? Decisiones acerca complejas que vive a día a día. Bueno, siempre vamos a tener decisiones, pero para eso está el conocimiento que nosotros tengamos, ¿no? Tenemos que tener un buen conocimiento científico, tenemos que tener buenos conocimientos que vengan desde lo científico para que podamos razonar y tener buenas decisiones. Okay, muy bien. En el caso de, por ejemplo, de tomar decisiones, ¿qué pasaría si en el caso de un paciente no está de acuerdo en que se le administre algún medicamento, algún tratamiento? Ahí, en este caso, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, si el paciente no está de acuerdo, tampoco es que lo vamos a obligar,
¿sí? No se le obliga a nadie a hacer nada, ¿no? Es parte de la autonomía que tiene el paciente. Si el paciente no quiere recibir ese medicamento o ese tratamiento, si bien está dentro de los derechos del paciente, que él tiene derecho a recibir el tratamiento, pero también está dentro de esos derechos el que nosotros tenemos que respetar las decisiones del paciente. Y entonces, si el paciente no quiere recibir el tratamiento, bueno, ok, ya el médico ya le explicó cuáles son las consecuencias, yo le puedo explicar cuáles son las consecuencias, y si aún así él no quiere, no hay nada más que hacer, estamos respetando su decisión, no podemos obligarlo a hacer absolutamente nada. ¿Y qué pasa ahí cuando, por ejemplo, está de por medio nuestra ética, nuestros valores, que al estar realizando nuestro trabajo así no lo soliciten? Bueno, está por eso, porque está de por medio nuestra ética, y dentro de nuestra ética es que nosotros tenemos que respetar la decisión que está tomando. Ok, estará bien, estará mal, bueno, pero es su decisión, y el respeto que le debemos de tener es ese. Yo estoy respetando tu decisión, adelante. Ya si más adelante con los meses viene a recibir el tratamiento, también es con respeto. Qué bueno que regresó, qué padre que está aquí, vamos a continuar. No, ya ven, por no tratarse antes, mire cómo está. Eso ya es invadirlo y es hasta violencia, hasta ¿no? Lo puedes hacer como un ataque. Exacto, qué incomodidad venir, o sea, si de por sí va a estar incómodo porque ya regresó, porque ya viene el tratamiento que rechazó, va a estar, no sé, avergonzado, y todavía que en los profesionales, cualquiera que le diga, ve, le dije, pues no, hombre, pues no va a volver. Cualquiera como profesional de la salud tiene que volver a dar el mismo trato. Tiene la obligación, exacto, tiene la obligación y de tratarlo como se merece el paciente, ¿no? Igual aquí, por ejemplo, en el que el paciente rechaza el tratamiento, aquí también podría entrar lo que hablábamos anteriormente sobre las religiones y en estos casos. Sí, la confidencialidad que el paciente pide también. Exacto, sí, claro. Sí, tampoco vamos a estar, ay, mire, ese no quiso el tratamiento. No, o sea, ya a nosotros ya no nos interesa, ¿no? O sea, ya le explicamos y tampoco es que lo vamos a, o sea, con que no nos interesa, es que no vamos a estarlo recriminando y no le vamos a estar señalando de que él no quiso. Ni tampoco a nuestros compañeros así como que llegue alguien más a relevarnos y no le vas a poner ningún medicamento porque ya no. Exacto. O sea, está en el trabajo de nuestro compañero también volver a intentar. Volverlo a intentar, claro. De hecho, es nuestra responsabilidad. Si está el paciente en el hospital, es nuestra responsabilidad ir y ofrecerle otra vez el medicamento. Si no quiere, nosotros dentro de nuestra hoja de enfermería es anotar, ¿sí? Vamos a anotar, el paciente rechazó tal medicamento. Por nuestra seguridad. Por nuestra seguridad, ¿no? Y ya se queda en el expediente. Entonces, sí, pues ella se hizo todo lo que... Ajá, entonces yo lo anoto, ahí no quiso, entonces ya ahí está, se llama, el expediente es un documento médico legal, entonces ahí ya nosotros estamos poniendo que el paciente no quiso, ¿no? Entonces ya, ok, aquí... Entonces ahí estamos priorizando las decisiones que el paciente toma, aunque sabemos que podrían dañarnos, ¿no? Sí, es un derecho que tiene el paciente. Y hablando de lo de la confidencialidad que mencionaba Antonio, en este caso, ¿cómo se maneja ante la presión de los familiares? Por ejemplo, que el paciente tenga una enfermedad o X tratamiento y la presión de los pacientes en saber. Bueno, es que ahí debemos de hablar con toda franqueza, tanto con el paciente como con los familiares. Sí, claro. Entonces, para eso el médico le debe de dar el diagnóstico, debe de explicarles cuáles van a ser. Por eso hay una hoja de consentimiento informado al entrar. Y entonces después el médico va a hablar con ellos, ¿sí? Tiene este diagnóstico, le vamos a hacer esto, estas son todo, ¿no? Todo lo que conlleva el tratamiento que le va a dar, que va a tener el paciente, ¿no? Entonces, de ahí los familiares pues deben de estar atentos a eso, ¿no? No es que me vaya a ir a mí a decir como yo como profesional de enfermería que estoy en el control, que estoy 24/7,
no me va a ir a decir, oiga, es que quiero el doctor, oiga, yo es que quiero que me diga qué va a pasar con... No, para eso el médico tiene que hablar. Y es que siempre lo hay, ¿no? Y siempre hay algún familiar que va a estar metiendo presión, porque ellos también igual, así como hay pacientes que pues rechazan los medicamentos, hay pacientes que... Bueno, pero también hay que entenderlos, es algo muy estresante estar en el hospital o que un familiar tuyo que es pesado, cansado, no solo para el paciente, para los familiares también, ¿verdad? Exacto. Nosotros como enfermería, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo le voy a explicar al paciente y al familiar que esté ahí, cualquiera que esté ahí, mire, yo vengo a hacer este procedimiento, le voy a poner este medicamento, que el medicamento sirve para esto, para aquello, le va a quitar el dolor, este es un antibiótico, lo que nosotros vayamos a hacer, ¿no? Siempre entonces, que tener conocimiento. Siempre nosotros debemos de llegar y decir, vamos a hacer esto, lo vamos a movilizar porque esto aquí, le voy a hacer este procedimiento, lo voy a canalizar, le voy a poner una sonda, todo le tenemos que hablar y educar al paciente y al familiar, al que esté, ¿sí? Si ya después de eso, por la privacidad del paciente, bueno, me permite un momento, voy a hacer el procedimiento, ya sabe qué es lo que le voy a hacer y ya, me pongo a hacer el procedimiento, saco al familiar y listo, ¿no? Pero siempre hay que hablar y siempre con conocimiento científico. Por ejemplo, en esos casos, a usted en lo personal, ¿nunca le tocó que algún familiar se opusiera al tratamiento que se le fuera a realizar o que se haya puesto un tanto agresivo? Pues no, en realidad no. Siempre me ha tocado que todos, que se hable con toda sinceridad y que sepan el tratamiento. A lo mejor cuando estás en áreas críticas, a mí me tocó estar mucho tiempo en áreas críticas, en lo que sí es que pues a lo mejor a cada ratito es y cómo está mi familiar y qué es lo que va a pasar, etcétera, etcétera, pero siempre se les da la información o siempre hay alguien ahí que les pueda dar información pero no siempre con la cordialidad. Nunca me ha tocado un caso así de que se pongan a ¿no? Y otra pregunta, ¿y qué pasa cuando se presencian errores médicos, ya sea por parte de enfermería o por otros profesionales? ¿Qué se puede hacer? Bueno, siempre se debe de dar aviso. Siempre. Es lo primero. Es lo primero, ¿no? Si nosotros cometemos un error a la hora de la medicación, bueno, existe se llama... Córtele ahí, porque no más se llama. Bueno, en los errores de medicación, nosotros debemos de dar aviso a nuestro supervisor, a nuestros superiores, ¿no? Al jefe de enfermería, al jefe del piso o a nuestro supervisor. Bueno, ¿sabes qué? Me equivoqué, paciente, le puse este medicamento y siempre estar valorando el estado del paciente. Ahí es donde vuelve a entrar la ética, ¿no? En cada persona, que aunque lo hayas hecho mal, tienes que avisar porque se puede traer un mal. Consecuencias. Ahí dejamos de lado la moral. ¿Por qué? Porque si traemos por ejemplo algún ejemplo de nuestra familia, de nuestra comunidad, donde te enseñan a mentir y que tú lo pongas y sea tu error Sí, no, de hecho es ahí donde entra más la moral, ¿no? Porque pues me estoy sintiendo mal, ¿no? O sea, hay algo que le está pasando a mi paciente, ¿no? Entonces yo cometí un error, entonces siempre se debe de hablar con la verdad, no pasa nada. Cuando se habla de que hay errores de medicación, se habla de que lo digamos, ¿para qué? Para que esto se lleve como una estadística y ver qué es lo que le falta a mi personal para yo poder cubrirlo, ¿no? Dar un curso, ¿qué está pasando? ¿Por qué me están dando tantos errores en este medicamento? ¿Por qué está pasando? Entonces, voy a dar un curso donde diga cómo poner este medicamento, cómo hacer esto, cómo hacer el otro, para que ya no vaya a volver a ver este error, ¿no? No es que me vayan a correr, ¿no? Pues es un error humano que nos puede pasar a todo mundo. A los médicos, por supuesto que les pasa. Y si nosotros vemos que un médico tiene un error, nosotros le podemos decir, oye, ¿sabes qué? Estás mal, ¿sí? Estás mal, no estás haciendo las cosas correctamente. ¿Por qué? Todo con conocimiento científico.
porque esto, aquello. Y entonces, ok, ¿no? No deben de decirnos, ay, ¿tú qué sabes? No. O sea, yo te lo estoy diciendo para que corrijas, no para sentirme el gran Dios omnipotente. No, solamente para que corrijas. No estoy compitiendo. Yo quiero el beneficio del paciente, así como cualquier profesional de la salud quiere el beneficio del paciente. Muy bien, por ejemplo, en este caso, ¿hasta qué punto una enfermera o una enfermera puede cuestionar una orden médica? Todos los puntos, hasta todos, sí. Y si yo tengo conocimiento científico acerca de eso, yo puedo decirle, ¿sabes qué, doctor? Estás mal, ¿sí? No debe de haber ninguna represalia. Estás mal y punto. O sea, estás mal, bueno, no estás mal y punto, estás mal por esto. Sustentar el por qué estás mal. Ajá, sí, y no te deben de decir nada. Acuérdense que un profesional médico, un médico y un profesional de enfermería son un equipo. No hay uno más que el otro. ¿Por qué? Porque no estudiamos lo mismo. Nosotros vamos con el cuidado, ellos con el tratamiento. No, o sea, somos equipo, sin embargo, no hay alguien que sea más que el otro. Y si yo tengo el conocimiento para decir, oye, doctor, tú estás mal en esto, ok, te doy por esto, y listo, ¿no? No debería haber ninguna represalia, no tiene por qué. ¿Y qué pasa cuando personal médico ¿cómo se pudiera decir? Quieren que así se haga tal cual, aunque sepan que ya les están diciendo que está mal? Pues no debería ser. Bueno, yo no lo haría. Ahí entraría nuevamente lo de los errores, ¿no? O sea, serían errores médicos. O lo realizas, pero si como eso te amparas. Sí, no. Pues imagínese que yo voy a poner un medicamento, que él quiere que ponga un medicamento que yo sé que está mal. Que yo sé que si yo pongo esa dosis puedo causarle un daño al paciente. Normalmente se han escuchado, que no lo haría. Se han escuchado algunos casos en los cuales los médicos pues dicen que pongan algún medicamento y al último se contradicen la indicación. Exacto. Bueno, por eso siempre todo tiene que estar anotado en el expediente. Y ha pasado también con enfermeros, volviéndolo ahorita, ¿qué diferencia hay entre trabajar en un hospital público y uno privado? Porque en el público hemos sabido que se han ido perdiendo muchos valores en el personal de salud. Principalmente enfermeros. No creo, yo creo que es más la carga laboral, y por ahí creo que vi la pregunta, sí. La carga laboral que nosotros tengamos, pero no creo que se pierdan los valores ni los principios éticos, simplemente es mucha carga laboral, que no lo justifico, siempre tenemos que tener, bueno, es nuestra profesión, ¿no? Siempre tenemos que ir hacia el beneficio del paciente. Pero pues sí, la carga laboral puede mermar un poco esto, que tampoco es algo que, sí tiene mucha carga laboral, entonces por eso pasan las cosas. No, aquí también hay mucha carga laboral y no quiere decir que sea bueno, ¿no? O sea, o malo, ¿sí? Simplemente es diferente, ¿no? Pero no creo, yo sí, los hospitales públicos tienen excelentes enfermeros y enfermeras. Sí, y excelentes médicos, o sea, y tienen muchos estudios, tienen muchos conocimientos, entonces, yo no veo una gran diferencia. Lo que sí es que, pues a lo mejor la carga laboral podría tener alguna insumos, material de trabajo, alguna consecuencia por eso. A lo mejor aquí es mucho no. más fácil porque pues, se tiene toda la mano, que a lo mejor en un hospital público no se podría tener todo, ¿no? Pero siempre nosotros como enfermería, como profesionales de enfermería y dentro del cuidado siempre vamos a hacer lo que sea por nuestro paciente. Y les aseguro que en un público se las arreglan para hacer el procedimiento con el material que tienen. O sea, siempre es para beneficio del paciente. Muy bien. Pasando a otro tema, durante la pandemia, muchos dilemas éticos se agudizaron. Por ejemplo, ¿cómo se toman decisiones éticas cuando los recursos son escasos? Siempre para beneficio del paciente. Bueno, miren, una cosa es que yo no estuve en la pandemia en un hospital, ¿sí?
yo ya era maestra para ese tiempo y yo estuve encerrada a la lo de última pregunta. la pandemia. Volvemos al tema, volviendo al tema, Miss. Después de bueno, este breve receso. Bueno, estábamos con lo de la pandemia, ¿verdad, Miss? Sí, bueno, yo no estuve en la pandemia, les digo, yo ya no trabajaba en un hospital, pero sí les puedo decir que bueno, por lo que vi, se hizo lo que se pudo con lo que se tuvo, ¿sí? Entonces... Una etapa muy difícil. Sí, claro, fue una etapa muy difícil tanto para el profesional como para la sociedad en general, ¿no? Entonces, también la carga mental, la salud mental que tenía en ese momento el profesional de salud era mucho, ¿no? Yo creo que sí fue una carga de que, bueno, estoy en el hospital, estoy con pacientes contagiados, entonces voy a salir a mi casa y entonces ¿a quién iré a contagiar a mi familia? Entonces yo creo que era algo muy, muy difícil, ¿no? Entonces... Mentalmente fue sí, sí, muy pesado. Claro. Pues fue más bien mucha presión por todos lados, física, mental, No, y como dice la maestra, el miedo de no saber qué llevas a tus familiares, cómo los proteges. Sí. Exacto. Entonces, pues ellos se tuvieron que armar hasta de su propio dinero, con material, con equipo. ¿Para qué? Para no contagiar a su familia, para no contagiar a los seres queridos, ¿no? Sí. Y ahí es donde volvemos a lo mismo, los insumos que hay en un hospital público o uno privado, las dificultades que viven los personal de enfermería de un público o un privado, que si bien sí hubo bastantes personas infectadas, pero sí la presión mental no creo que haya sido la misma. Exacto, sí, entonces, bueno, yo sí reconozco que, bueno, que los hospitales públicos y los enfermeros que estuvieron y enfermeras que estuvieron en los hospitales públicos hicieron una gran labor, sí, yo sí, y en públicos y en privados hicieron una gran labor, el estar ahí con pacientes con COVID, ver el sufrimiento, el que no pudieran ver a sus familias, los pacientes, yo creo que es algo, híjole, que yo sí reconozco mis respetos para todos los profesionales, tanto médicos, enfermeros, todos los que estuvieron ahí, bueno, hicieron una gran labor. Por ejemplo, en este caso, volvamos a lo de la pandemia. ¿Qué se siente tener a dos pacientes igual graves? O sea, como... Bueno, nunca van a ser iguales. ¿Dos o más? Nunca van a ser iguales. Nunca van a ser iguales. Nunca van a ser iguales. Que sea la misma enfermedad o que le esté atacando el mismo virus, no quiere decir que el paciente vaya a ser Exacto. Entra ahí mismo lo de los cuidados, exactamente. Enfermedades anteriores. Exacto. Sí, todo su historial clínico, ¿verdad? Entonces, nunca van a ser iguales y el cuidado nunca va a ser igual, pero sí tenemos que tratarlos con igualdad, ¿sí? O sea que... De nuestra parte. De nuestra parte, ¿sí? Con justicia, dentro de los principios éticos, con justicia, ¿no? Con igualdad quiere decir, te voy a tratar de la misma manera que trato a este paciente, no tienen lo mismo, bueno, tienen el mismo diagnóstico, pero no son pacientes iguales, pero de todas maneras los voy a tratar igual, porque quiero que los dos salgan adelante. No quiere decir que uno que está chiquito y el otro está grande, no, el chiquito tiene prioridad, no. Ahí es donde entra nuestra ética profesional, ¿verdad? Realizar nuestro trabajo. Ahí va el principio de justicia, a todos tratarlos por igual. Muy bien, Luis. ¿Qué pasa cuando los principios éticos entran en conflicto con las políticas del hospital? Nunca van a entrar en conflicto. Las políticas que puedan estar Sí, debería, siempre deben de estar a la par con los principios éticos. La institución, cualquiera, pública o privada, debe tener en mente estos principios éticos, como tienen los derechos del paciente, como tienen los derechos del profesional de la salud. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Todas las soluciones que evitar. Alexis, ¿me puedes? Bueno, vamos a hablar un poco sobre la formación y el apoyo ético.
¿Está recibiendo el personal de enfermería suficiente formación ética? Yo pienso que faltaría más, pues entender a veces por la rutina y por la rutina que tenemos, quizá se nos olvida a qué vamos o cuál es nuestro principio o nuestro objetivo final, ¿no? Entonces yo sí pienso que debería de haber mucho más capacitación acerca de estos temas que nos ayuden a entender y a olvidar un poquito la rutina y entender a qué vamos al hospital, a qué vamos a las instituciones, a qué vamos al centro de salud, a cuidar a un paciente, a qué vamos, ¿no? ¿Cuál es el principio fundamental de esto? ¿Se fomenta la reflexión ética en los equipos de salud? Debería de, por eso existen los comités de ética. Debería de haber una reflexión, más cuando existen, no quiere decir que en todos los casos, en todos los pacientes vaya a haber un dilema ético, pero por supuesto que existe, ¿no? Existe, si yo estoy viendo que está mal, ¿sí? Que no se está actuando, mis compañeros no están actuando de una manera adecuada o que alguien del equipo no está actuando de una manera adecuada, pues siempre existe el, oye, ¿sabes qué? No lo estás haciendo de esta manera, ¿no? No va a beneficiar al paciente. Entonces, ya de ahí, pues existe el comité de ética que analiza el caso, ¿no? Para siempre hay alguien más arriba que nos pueda apoyar. Sí, por supuesto, ¿no? Oye, jefa, oye, jefe, mira, se está haciendo esto que no creo que sea lo correcto. ¿Por qué? Siempre con un sustento científico, ¿no? Porque yo, todas estas razones, pienso que está mal. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo está? Exacto. Este comité de ética que menciona existe en todos los hospitales. Debe de existir y sí existe en todos los hospitales. Sí. ¿Y qué espacios, ya hablando de espacios dentro del hospital, existen para tocar estos dilemas éticos, ya sean hospitales o centros de salud? El comité de ética, ya si hay algo mucho más grande, pues existen otras instancias gubernamentales que van a lidiar con estas malas decisiones o esta mala práctica. Cuando ya hay demasiadas quejas, por así decirlo. Sí, cuando ya hay una queja y hay ya no se trata tanto de ética, sino, bueno, de ética más una mala práctica, ¿sí? Y entonces ya hay otras instituciones gubernamentales que nos van a indicar qué es lo adecuado hacer. Acuérdense que el comité de ética, pues no es que te vaya a correr, no es que le vaya a hablar a la policía para decirle que tú estás mal, no, simplemente te va a decir, ¿sabes qué? Estás mal en esto y esto, que no vuelva a pasar, por favor, toma un curso de esto, capacítate en esto y en esto. O lee sobre este tema porque lo estás haciendo mal, ¿sí? ¿O qué quieres? Que un compañero tuyo que te instruya acerca de esto, ¿sí? Ahí entra, perdón que me interrumpa, también sí. Entran nuestros jefes o nuestros líderes que tienen que capacitar a todos aquellos compañeros que estén en su mismo grupo de trabajo, ¿no? Sí, si yo veo que algo está mal, yo tengo que ver por si yo soy jefa, debo de ver por mis subordinados, ¿no? Y entonces, ¿qué? Si yo estoy viendo que está algo mal, ¿no? Trato de resolverlo capacitando a mi personal, si se trata de capacitación, ¿no? Muy bien. ¿Y qué papel tienen los comités de ética asistencial? ¿Cómo los comités de ética asistencial? Sí, los comités que se encargan de, pues... ¿Pero qué es lo que hacen, no? Uh-huh. Bueno, pues ya les decía antes, ¿no? Los comités de ética lo que hacen es guiarnos, ¿no? No es que te voy a poner una sanción, no te voy a correr, a menos que, bueno, oye, mira, tienes esta queja y luego y luego y luego y luego y luego bueno, entonces ya ahí hay un problema que quizá tengan que resolver en recursos humanos o en instancia, ¿no?
Pero si, oye, es la primera vez, oye, ¿sabes qué? Lo estás haciendo mal. ¿Qué te parece si, mira, tu compañero te va a decir cómo hacerlo, ¿no? O cómo se debe de hacer. O mira, vamos a tener un curso sobre esto, adelante, entra, ¿no? O tienes que capacitarte sobre esto o aquello. O lo estás haciendo mal, tu tratamiento no es el adecuado, ¿no? Entonces se habla con ellos, ¿no? El comité de ética o de bioética es para que Es de ética asistencial. ¿Cómo los comités de ética asistencial? Sí, los comités que se encargan de, pues... ¿Qué es lo que hacen? ¿No? Bueno, pues ya les decía antes, ¿no? Los comités de ética lo que hacen es guiarlos, ¿no? No es que te voy a poner una sanción, no te voy a correr, a menos que, bueno, oye, mira, tienes esta queja y luego y luego y luego y luego y luego y luego bueno, entonces ya ahí hay un problema que quizá tengan que resolver en recursos humanos o en la instancia, ¿no? Pero si, oye, es la primera vez, oye, ¿sabes qué? Lo estás haciendo mal. ¿Qué te parece si, mira, tu compañero te va a decir cómo hacerlo, ¿no? O cómo se debe de hacer. O mira, vamos a tener un curso sobre esto, adelante, entra, ¿no? O tienes que capacitarte sobre esto o aquello. O lo estás haciendo mal, tu tratamiento no es el adecuado, ¿no? Entonces se habla con ellos, ¿no? El comité de ética o de bioética es para que hablar sobre sobre las controversias éticas dentro del hospital. Sin embargo, pues ellos pues, no tienen... ¿Usted cree que ya se han ido perdiendo todos estos sistemas y por eso es que se ven también tantos errores en algunos hospitales, negligencias? Más bien yo creo que no es que se pierdan, sino a lo mejor es que más bien nos da miedo decirlo. A veces nos da miedo porque vayamos a perder, o la vergüenza, que vayamos a perder trabajo. Por no saber realizar algo. O qué pena que sepan que yo no hice esto, ¿no? Que no se usa. Exactamente. Sí, aquí viene, por ejemplo, la siguiente pregunta que dice que si existe algún miedo de hablar abiertamente en las decisiones éticas. Sí, claro, sí, por supuesto. Y más si nosotros somos los del error, ¿no? Siempre va a haber ese miedo. Pero, pues, o sea, es mejor que nosotros hablemos porque estamos hablando de un ser humano, ¿no? Entonces hay que hablarlo, ¿sí? Si yo hice algo mal con ese paciente, hay que hablarlo, ¿sí? Porque ¿qué va a pasar? Bueno, va a ser mucho el estrés. Más adelante, no le pasó nada, y quizá más adelante me vuelva a equivocar en lo mismo. No, pero con el paciente aquel no pasó nada, va a estar igual. Pero acuérdense que no todos los pacientes, aunque tengan el mismo diagnóstico, son iguales. Entonces, hay que ver eso, ¿no? Siempre recordarlo en ese punto. Exacto, sí. Bueno, pasamos al cierre reflexivo sobre la ética, que no es un manual de respuestas, sino una brújula. ¿Qué decisiones éticas ha presenciado en su entorno laboral, de salud? Bueno, les comentaba hace rato que yo estuve mucho tiempo en terapia intensiva, y dentro de las decisiones éticas que yo veía era, por ejemplo, los pacientes que ya llevan mucho tiempo en estado en graves o en mal estado, o pacientes que por ejemplo, pacientes que, un ejemplo más fácil, cuando los pacientes tienen una muerte cerebral, ¿sí? Entonces, y que, bueno, lo hablábamos en clase, la donación de órganos. Entonces, es una decisión bien difícil, tanto para el médico que está tratando al paciente, como para la familia, ¿sí? Y todos los involucrados, ¿no? Porque si se acuerdan, pues había como todo un esquema que hay que seguir para la donación de órganos. Entonces, desde el médico, desde el neurocirujano que ve el electroencefalograma y que dice que ya tiene muerte cerebral, hasta el diagnóstico de la muerte cerebral, hasta ir con los familiares y pedirles,
los órganos. Es una... Para el médico es súper difícil, Sí, ¿no? sí, porque sí, la es una familia decisión. siempre tiene la esperanza de que el familiar se va a recuperar. Exacto, es una decisión muy importante. Nosotros pues debemos estar ahí cuidando a nuestro paciente como siempre, ¿no? Siempre con los cuidados, dándole los cuidados y ya quizá nos van a dar un poco más de presión porque pues esos órganos se tienen se procuran los órganos, se dice, ¿no? Entonces tienen que seguir funcionando. Entonces pues, quizá vamos a tener un poquito más de presión y explicar, si llega un familiar, pues explicarles todo lo que va a pasar o todo lo que estamos haciendo, ¿no? Para que ellos se sientan tranquilos, ¿no? Y más en confianza de qué es lo que va a pasar más adelante con su familiar. ¿La han cuestionado alguna vez acerca de si alguna de las decisiones, ya sea usted mismo, algún compañero o compañera, si alguna de esas decisiones fue ética o no? ¿La han cuestionado? ¿O le han tocado casos? Pues, o usted misma se haya cuestionado. ¿O que usted haya cuestionado a alguien? pues miren, les voy a contar una historia que me pasó alguna vez. Dentro de la terapia intensiva, en algún hospital que trabajé, había un paciente ya grande, ya era un adulto mayor. Entonces,